Buenas noches a todos. Para los que nos vienen de noche, buenos días, buenas tardes para los demás. Bienvenidos a el último repaso de este trimestre con Inverse Español. Estamos acá con Jonathan, yo soy Priscila, ya nos habrán visto en otros repasos. Y bueno, estamos contentos de poder llegar al final del trimestre y realmente yo aproveché bastante este trimestre, me gustó mucho el tema, no sé vos, Jonah, ¿qué te pareció? La verdad que me encantó bastante porque el tema de la libertad es algo muy realmente importante hoy en día, porque a veces parece como que vivimos esclavos en todo sentido, ¿verdad? Pero saber Ujú. que podemos ser libres es algo maravilloso. Amén, sí, y mirarlo desde el punto del gran conflicto, desde el punto de vista profético también, fue muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer el cierre, ¿no? De este trimestre con la ayuda del Señor. Em, y vamos a hablar sobre el tema de la liberación, ¿no? La última liberación, que está basado en Apocalipsis. Y bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Voy a orar y luego le doy el tiempo a John. Oremos. Querido Padre Señor, gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Nos gozamos ahora de libertad para poder adorarte de la forma que, Señor, está en tu palabra. Gracias porque podemos juntarnos en la iglesia y como jóvenes ahora también podemos compartir el repaso de la lección. Ha sido una gran bendición para nosotros estudiar estos temas. Así que te ruego que por favor tu Espíritu Santo nos guíe en este repaso, que pueda, Señor, tu palabra ser exaltada, los puntos más importantes quedar en nuestra mente y así también poder con eso defender nuestra postura y por sobre todo apreciar la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Pedimos tu espíritu también que esté con los jóvenes que van a escuchar. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como decía Priscila, qué lindo realmente la lección de este trimestre llamada Jesús y la libertad, ¿verdad? Nuestro último título de esta lección es La libertad definitiva. Muchas veces nosotros pensamos cómo podemos ser realmente libres, atados en muchas cosas que ocurren. En el pasado, ¿verdad? Nosotros tenemos la historia y en la historia nosotros encontramos que la Primera Guerra Mundial fue absolutamente devastadora, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial incluso fue peor porque fue testigo de que se crearon nuevas armas, incluso más destructivas, y que eso pudo abarcar casi todo el mundo, ¿verdad? Y llegó a causar millones de muertes, mucho dolor y pérdidas debido a la tecnología moderna. Desde 1945, ¿verdad? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas entonces crearon para mitigar justamente los futuros conflictos y proteger los derechos humanos. Entonces crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue aprobada en 1948, ¿verdad? Imagínate. Y hoy en día nosotros, con todo eso derechos humanos que tenemos, en la cual redacta que somos libres de pensar, de creer y de realizar las cuestiones, mucho así incluso en muchas partes del mundo, la libertad no es completa, ¿verdad? Nosotros estamos viendo hoy en día cómo está ocurriendo la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Lastimosamente, justamente nuestra selección paraguaya tenía que jugar un partido contra Rusia en estos días, el lunes, y hubo un atentado, ¿verdad? Hubo un atentado lastimosamente que cobró muchas muertes y uno se pone a pensar, ¿somos libres realmente completamente? En 1945, como vimos, las Naciones Unidas sacaron los derechos humanos. ¿Y será que hay una libertad absoluta? Nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar que justamente va a haber una libertad completa. Pero ¿en qué momento va a haber esa libertad completa? En la palabra de Dios, como nosotros podemos ver en la Biblia, ahí en Apocalipsis, capítulo 21, quiero que busquen conmigo,
El versículo 1 hasta el 3 dice lo siguiente: ¿en qué momento va a haber la libertad completa? ¿En qué momento nosotros vamos a poder realmente ser completamente libres? Dice Juan en su visión que vio un cielo nuevo, dice el versículo 1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, ¿qué dice? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, imagínate en esa escena, ¿verdad, Priscila? ¿Cómo te sentirías en esa escena? Porque realmente hoy en día, ¿será que somos realmente libres, Priscila? ¿Qué pensás? ¿Será que tenemos esa libertad completa? Yo creo que hay una ilusión, ¿no? Parece ser que somos libres, o sea, digamos, la libertad de poder escoger es un don del Señor, ¿no? Tenemos individualmente la libertad de poder decidir qué queremos, pero a la vez estamos regidos bajo algo, bajo una ley. Muchos aceptan, otros no aceptan. Hay una ley que es universal, la ley de Dios, pero también hay leyes humanas. Y mucha gente está en contra porque dice, no, eso me restringe, restringe mi libertad, pero en realidad, como con Jonah vamos a hablar más también, el tema de la libertad bajo un contexto de una ley de amor quiere decir que ahí en realidad yo voy a ser libre para también, para vivir plenamente, porque si uno quiere hacer todo lo que el impulso le manda a hacer, realmente estaríamos, no sé, creo que se extinguiría, ¿no? La raza humana. Ahí es necesario tener leyes, es necesario tener restricciones, pero la libertad que a veces nosotros queremos tener acá en la tierra no es comparada a la libertad que habla ya Cristo cuando vino a la tierra. Él vino a dar libertad a los oprimidos, como dice Isaías 50, 53, también 60. El llamado para, Jesús decía, para dar libertad a los oprimidos, para dar libertad a los prisioneros. Es una libertad que nace de adentro. Entonces, yo creo que ahora más hace hincapié también en la libertad que nosotros podemos escoger vivir ya cuando aceptamos a Cristo comparado a la libertad que nos vende el mundo, ¿no? Que más que todo sería libertinaje, no tanto libertad. Así mismo, ¿verdad, Priscila? Y justamente la pregunta: ¿cómo será que explicamos la libertad de Dios con todos sus límites? ¿Es verdadera libertad eso? Ahí hay una pregunta: ¿será que consideramos que Dios a su pueblo en el cielo va a ser una libertad absoluta, sin límites? ¿O será una libertad para emprender cualquier actividad? ¿Qué creemos? ¿Será que podemos ser libres completamente así para poder hacer cualquier actividad? La respuesta sabemos que es que no, ¿verdad? Porque las familias saludables, Priscila, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que tuvimos un papá o tenemos de repente una mamá o una persona que nosotros admiramos o miramos, muchas veces nos dan consejos y nos dicen qué es lo correcto para hacer nosotros, ¿verdad? Lo mismo en las familias saludables, no permiten que los miembros lleven a cabo todo lo que les plazca. Siempre un padre o una madre le dice a su hijo: mi hijo, hasta tal hora tenés que estar en la casa, o tal actividad podés hacer, o tal actividad no podés hacer. Lo mismo va a ocurrir en el cielo. Justamente Dios, ¿verdad? En su palabra, Él se considera como qué. ¿Cómo le considera a la iglesia? Como una qué, como una novia, ¿verdad? ¿Por qué le considera como una novia a su iglesia? Porque le da a ilustrar un respeto mutuo, y el amor que forma parte de la relación hace que entre Dios y su iglesia, nosotros que somos los miembros, ¿verdad? Que somos sus hijos, que ese amor sea perpetuo, y en ese amor hay respeto. Y cuando uno ama, ¿verdad? ¿Será que hace lo que la otra persona no le gusta? Una vez, Priscila, yo encontré un título de un libro que me llamó mucho la atención. Se llamaba así: Ama a Dios y haz lo que quieras. Y justamente al estudiar esta lección sobre Jesús y la libertad,
me di cuenta, ¿verdad? Y al leer el título yo dije, ah, este es mío, dije, ama a Dios y haz lo que quieras. Wow, yo puedo hacer lo que quiero. Y al leer el libro me di cuenta y al leer la lección que estuvimos estudiando en todo este trimestre, me di cuenta que hacer lo que a Dios le gusta es ese amor y esa libertad que yo voy a tener después para hacer lo correcto. Y justamente Dios, como hace con su pueblo, que es como una novia, lo dice justamente en Apocalipsis 19:9. Miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿En qué momento se va a reconciliar hasta Dios con su pueblo? En las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 21:2 que habíamos leído anteriormente, que decía Juan, que él vio una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces imagínate cómo Dios le considera a su pueblo, ¿verdad? Cómo trabaja. Entonces ahí está el amor. El amor emana de qué? Del respeto. Si yo amo a Dios, voy a ser completamente libre porque voy a hacer las cosas correctas, que realmente voy a poder hacer bien para poder hacer bien para mí, ¿verdad? Y para las personas que están a mi alrededor. Así que esas cosas son muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, Priscila. Tenemos que tener en cuenta que las cosas que Dios nos dio es para nuestro bien y para que nosotros podamos en su ley poder hacer lo correcto y poder vivir felices y para siempre con esa libertad. Así es, sí. Me estaba pensando, hay un versículo que se me vino en mente que David dice sí en Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces puede ser que en nuestra mente o gente piense, no, y diga, no, o sea, porque voy a entrar a una religión que me dice, no, 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 porque parece que me restringen todo esto, pero como dice David, cuando uno conoce a Cristo y cuando uno conoce, o sea, el carácter de Dios, ve que el carácter de Dios, o sea, la ley es un reflejo de su carácter. Cuando Dios nos dice y nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, o nos aconseja, es para que veamos que dentro también de su gobierno hay un orden y los ángeles se deleitan en obedecer a Dios. Entonces, yo creo que ahí cuando uno ama a Cristo, va a caminar con Él y vas, como dijiste, uno naturalmente va a querer hacer lo correcto y va a nacer ya desde su corazón cosas buenas, pero tenemos que caminar con Cristo y contemplarlo a Cristo para que eso suceda. Y ahí somos libres, cuando nosotros queremos hacer lo que queramos y nos dejamos dominar por nuestros impulsos. No somos libres, somos esclavos de nosotros mismos. Entonces, y en el contexto en el que la lección menciona también la libertad, que es como hablamos, no hay una verdadera libertad en este mundo. eh, pero cuando sea la liberación final, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Cristo vuelva, cuando vuelva a buscar a su novia, como mencionaste. Vamos a ir al cielo, vamos a ir a otro lugar donde vamos a ver, escuchar cosas que nunca vimos o oímos. Y si leemos todo Apocalipsis 21, vamos a ver la descripción de la Nueva Jerusalén. Yo leía, decía, o sea, en mi mente no me puedo, o sea, no entra todo en mi cabeza, o sea, la belleza que va a tener esta ciudad, las puertas, las calles de oro, las puertas con piedras preciosas y pero sobre todo en la promesa que hace Dios, ¿no? Que dice, jugará Dios toda lágrima, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron en el versículo 4. Y yo pensaba en ese contexto en el que vamos a ir a un lugar en el cual ya no vamos a experimentar todo lo que pasamos hoy en día en este mundo, que es para nosotros, no el cielo. Em, Hay una canción muy linda que está en inglés, que es de una familia que se llama la familia Neverland, que ellos cantan, ahora no me acuerdo bien el título, después lo voy a pasar, pero es una canción que dice así el coro.
Si Jesús no estuviera en el cielo, aún sería cielo. Entonces, es decir, a veces nos fijamos en todas las cosas lindas, buenas que va a tener el cielo, que queremos hacer esto, que queremos hacer lo otro, que ya no vamos a sufrir, que ya no vamos a enfermarnos. Pero en realidad el cielo en sí es Cristo. O sea, el hecho de estar en su presencia, de estar con Él, de hablar con Él, de conocerlo cara a cara y de realmente escuchar su voz, creo que es lo que debe desear nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Porque si tenemos todo eso que describe Apocalipsis, sin Cristo no es cielo. Y hay personas que creen que hay diferentes creencias, ¿no? En diferentes religiones, que hay gente que no va a ir al cielo, que hay gente que se va a quedar en la tierra. Y yo me acuerdo que tuve una conversación con una persona que cree que solamente un número de personas va a ir al cielo y el resto se va a quedar en la tierra. Y yo pensaba, yo le dije a esa persona, pero no es la gran promesa que tiene la Biblia, ¿no? Que vayamos al cielo para ver a Cristo. O sea, yo no me imagino que Cristo está arriba y yo está abajo y nunca lo vea. O sea, para mí, por más que sea perfecta la tierra, no es paraíso sin Cristo, no, no es completo sin Jesús. Entonces, esa promesa que tenemos que en Juan 14 que volveré o iré y prepararé mansiones y los volveré a buscar, creo que o sea, el mayor anhelo que debe haber en nuestro corazón es llegar a estar de pie y de verlo a Cristo. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a tener nosotros la oportunidad de ir y estar con Cristo? Ahí está el tema de vuelta a la libertad. El Señor nos ofrece libertad ya acá en la tierra, una libertad que viene, una libertad del pecado, que viene del perdón de Cristo, la gracia de Cristo. Pero si uno ama, el que ama va a hacer todo para agradar al que ama, como hablamos, ¿no? Entonces hay la libertad que ya podemos gozar ahora, va a ser la misma libertad que vamos a gozar en el cielo, que viene adentro, que es la libertad que está bajo obediencia. Entonces, en el cielo va a haber libertad en el contexto perfecto, porque no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, Hermoso lugar, pero pero exactamente, pero va, sí o siempre vamos a estar regidos por una ley, allá y aquí. Entonces, nuestra libertad va a ser una libertad, siempre es una libertad que está bajo el contexto de amor, bajo el contexto de nadie nos va a obligar. Los ángeles que están con Dios, ellos se deleitan en adorarlo, nadie les está obligando. Entonces, sería lo mismo en nuestra situación, vamos a ser libres, vamos a poder experimentar esto, volar, ir de aquí para allá, hablar con los profetas, hacer todo, pero todo en un contexto santo, en un contexto perfecto. Y yo creo que ahí vamos a entender mejor por qué Dios también nos dio una ley, por qué el Señor nos dejó en su palabra, no escrito, los mandamientos y consejos para nosotros. Así que mi pregunta sí para reflexionar no es, ¿cómo muestras en tu vida tu deseo de ir al cielo? ¿Realmente nosotros estamos pensando o viviendo nuestros días pensando, quiero ir al cielo a ver a Cristo? O lo contrario, quiero quedarme en la tierra. O sea, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, ¿no? Entonces creo que cómo estamos viviendo nuestra vida respecto a eso. Yo estaba pensando eso y realmente creo que es una pregunta que cada uno nos podemos responder en forma individual y ver qué es mi vida, o sea, como dice Jesús, ¿no? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también. Entonces, que en nuestra mente podamos no reflexionar y contemplar más ese momento para nosotros también vivir ya y construir ya un carácter para llegar al cielo, ¿no? Así que no sé, Jonas, si vos querés agregar algo más, un mensaje más sobre esta lección. la verdad que justamente escuchándote, ¿verdad? Y diciendo, sí, vamos a ir al cielo. ¿Qué objetivo queremos tener en el cielo?
¿Será que para obtener la libertad lo puedo obtener solo? Y voy a decir algo interesante. Al ir al cielo o al estar aquí en la tierra nueva, ¿cómo vamos a obtener la libertad si no le vemos a Cristo? Tenemos que tener la libertad con Cristo, dice la lección, ¿verdad? Justamente toda la lección de este trimestre hablaba Jesús y la libertad. Y yo quiero acotar un versículo, ¿verdad? Que dice justamente en San Juan, capítulo 8 versículo 32 que lo dijo Jesús mismo, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad, nos hará libres, dice este mensaje. ¿Y cuál es esa verdad realmente? Para nosotros que estamos hablando de esta libertad, la libertad definitiva, Priscila. Justamente Jesús en San Juan 14:6 le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la libertad definitiva, Priscila? Al ir a quién? A Cristo. Al obtener la libertad directamente con Cristo. Porque como él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y para conocer la verdad tengo que ir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo ir al camino sin obtener la verdad para obtener la vida. Es así únicamente, conociéndole a Jesús cada día, teniendo una vida en comunión con Él, yo podré obtener, la libertad completa. Y eso es lo que nosotros estuvimos estudiando en todas estas lecciones. ¿Cómo obtener la libertad definitiva? Obteniéndola únicamente siguiendo a quién? A Cristo, andando con Cristo, ¿verdad? Y viviendo como Cristo. Es la única manera que nosotros como jóvenes podemos obtener esta libertad definitiva. Eso es lo que yo te insto a ti que estás ahí mirando, ¿verdad? En este momento con nosotros, a que podamos tener una comunión más íntima con nuestro Dios, más íntima con Jesús, que podamos realmente sentirle a Él cada día, en cada momento y en cada situación. Así que esa es la verdad definitiva, Priscila. Estar con Cristo, ¿verdad? Andar con Cristo y vivir con Cristo. Amén, amén. Comparto lo que decís y también, bueno, más que todo también llamado a mí misma y a todos que andemos como hijos dignos de libertad, ¿no? Somos ya libertos en Cristo, su sangre ya nos dio libertad. Cristo vino y perdió, digamos, sus beneficios reales. Él renunció a sus libertades que tenía en el cielo para venir y liberarnos a nosotros, ¿no? Entonces, que pensemos, ¿no? En el precioso don que nos dio el Señor, que fue su Hijo y el ejemplo que nos dio Cristo de cómo debemos andar en libertad, ¿no? Y bueno, que esperemos y que ya falta cada vez menos para ese momento, como vemos las cosas, ¿no? Así que bueno, podemos terminar entonces con una oración, si querés, Jonah, orar por Sí, nosotros. vamos a agradecer a Dios por esta hermosa lección que estuvimos aprendiendo y que todos podamos tener libertad definitiva realmente cuando Cristo venga. Muchas gracias. Oremos, amantísimo y grandioso Padre, Señor, qué lindo haber estudiado esta lección, Señor, con Priscila, con todas las personas que están escuchando ahora en este momento. Te pedimos que toque sus corazones, que entiendan la verdadera libertad se obtiene únicamente contigo, Señor. Siguiéndote a ti, viviendo como ti, Señor, como tú viviste en este mundo, Señor. Así que por favor, ayúdanos a poder realmente estar preparados para cuando tú vengas podamos tener esa libertad definitiva para vivir eternamente contigo, Señor. Por favor, bendícenos, cuídanos y guárdanos. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en el repaso de del siguiente trimestre. Bendiciones. Chao, chao.